autor de esta teoría se llama Robert Scheinfield. El libro se llama, no está en español, se llama Busting Loose from the Money Game. ¿Cómo se llama? Busting Loose from the Money Game. Sí. Escúchelo y después lo inventa. ¿Por qué no lo buscas en internet y lo proyectas? El libro para que lo vean. Busting Loose from the Money Game. No se puede. Entonces, el asunto es el siguiente. Lo que dice este autor es que, esto por cierto, para que sepan quién es el nieto del fundador de Manpower. Y él fue franquiciado a Tony Robbins en Estados Unidos y luego desarrolló su propio concepto. Lo que dice Robert es que la vida es un juego. Vinimos a jugarlo voluntariamente. Y entonces, en este juego hay fases y hay reglas, como en todo. En la fase 1 de la vida, que es en la que la mayoría de la gente se queda, las reglas del juego son las siguientes. Nos hacen creer que somos seres limitados y que el universo conspira en contra. Como se acuerdan del alquimista, el libro de Coelho, en vez del universo conspira a favor, que está codificado este conocimiento en ese libro, por cierto, es como que el universo es un lugar hostil y todo tiene que ser difícil. La gente tiene que salir de la fase 1 y pasar a la fase 2, de eso se trata la vida. Pero la mayoría de la gente se muere luchando con la vida, no le alcanza el dinero para pagar las cuentas. No hablo de los que estamos en este salón, pero esa es la realidad de la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque se quedan en fase 1 y nunca se dan cuenta que era un juego y que van unas reglas y que el juego se puede ganar. ¿Hasta aquí me sigue? Entonces, el dinero es un subjuego del juego de la vida. Y entonces es un juego que en fase 1 está diseñado para que nadie lo gane. Porque la gente que no tiene vive desesperada, enfocada en el dinero pensando en tener. Y la que tiene miedo de perderlo. Entonces no hay forma de ganar el juego del dinero en las reglas de la fase 1. Entonces, para prosperar verdaderamente en la vida, hay que pasar de la fase 1 a la fase 2. En la fase 2 las reglas del juego son diferentes. En fase 2 recordamos que somos seres ilimitados, la Biblia lo dice. No estoy diciendo ninguna blasfemia. La Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y a ustedes no les parece que eso se contrapone totalmente con pensar que somos seres limitados? Sí. ¿Nunca se han preguntado eso? Entonces la fase 2 es recordar que somos seres ilimitados. Pero ¿cuál es el puente que nos hace pasar de la fase 1 a la fase 2? Es el miedo, es enfrentar el miedo. Entonces yo, para poder pasar de fase 1 a fase 2, donde somos seres ilimitados y el universo conspira a favor, lo que tengo que hacer es confrontar mis miedos. No hay otro camino. Los que somos emprendedores hemos hecho eso. Yo lo he hecho eso ya en 2 áreas de mi vida voluntariamente. Soltar una posición, una compensación estratosférica para empezar mi negocio propio y salir de una relación de 15 años de matrimonio y enfrentar uno de mis mayores temores, que era la soledad. Enfrenté las dos cosas y es la única manera de liberarse como ser humano, es enfrentando el miedo. No es para que se vayan a divorciar todos, esa era mi caso. Yo tenía que hacerlo, ¿verdad? Porque la persona ya no me iba para mi frecuencia vibratoria. Entonces, la cosa es, hay que enfrentar el miedo. Cuando uno toma la decisión consciente de salir de fase 1 a fase 2, es solo una decisión consciente lo que uno toma. Empiezan a pasarle cosas. Les voy a contar las que a mí me empezaron a pasar. Y el libro lo explica todo. Empiezan a pasarle cosas, yo lo hice para prosperar. Lo hice en el 2011. Entonces yo estaba siguiendo el libro, el protocolo y todo, y me pasaban cosas para asustarme. Las más ridículas, por ejemplo. Motores Británicos es mi cliente, y siempre los capacitamos para la expo. Y cuando los capacitamos y todo, me tenían que hacer un pago importante. Y me dan el cheque, el negocio estaba todavía muy, ¿verdad?, empezando. Era un cheque importante y las firmas del cheque estaban mal. Cuando lo vamos a depositar al banco lo rechazan y llamamos a los dueños, los dos de viaje, no habían firmas por 15 días. O sea, cosas para enfrentarlo a uno el miedo y que se asuste. Entonces, cuando eso pasa, uno usa un protocolo para liberar el miedo, que es lo que les voy a enseñar. ¿Hasta aquí me siguen? Sí.
Entonces, cada vez que nos pasa una cosa para asustarnos financieramente, cada quien en su nivel, porque en este salón deben haber